a todos y a todas. Gracias por asistir a esta mesa que se denomina el autogobierno popular como base de la democracia comunal. Para esta mesa contamos con la participación de dos experiencias, además seguramente conocidas por todos y por todas. Se trata de una experiencia de Venezuela y una experiencia del Kurdistán. Para ello tenemos a la compañera Albanis Montilla de la Unión Comunera y a Fanuk Duru, que es miembro del movimiento kurdo. Gracias. Hemos sistematizado la presentación de ambas experiencias en tres bloques, básicamente. Yo no voy a dilatarme haciendo una presentación formal de la mesa porque ustedes ya conocen un poco la temática, que es una temática central en el tema del gobierno comunal, es decir, la concepción del poder y el ejercicio del poder, sino que básicamente voy a presentar un poco la idea que hemos comprendido puede guiar la discusión, ¿no? Primero, tiene que ver con tres bloques, ¿no? El primero es un poco conociendo la experiencia. Para ello, el compañero y la compañera van a tener un tiempo de unos 5 a 10 minutos. Afortunadamente y también desafortunadamente, la otra experiencia que en principio teníamos programada que participara, que es de los compañeros y compañeras del zapatismo, no está, de manera que vamos a tener más tiempo para que se pueda comentar acerca de las experiencias, ¿no? Entonces decía que el primer bloque va a estar concentrado un poco en esa idea de conociendo la experiencia. Hemos sistematizado dos preguntas que desde el punto de vista informal, digamos, tienen que ver con este tema de poder contar cómo ha nacido la experiencia y cómo se complejiza en una idea de autogobierno popular y en base a qué elementos desde el punto de vista organizativo responden, histórico, ¿no? El segundo bloque tiene que ver con el tema de la dialéctica hegemónica y contrahegemónica, es decir, cómo ellos incorporan un poco las nuevas generaciones y también cómo combaten la hegemonía del capital y del Estado-nación. Y finalmente, digamos un eje más teórico transformador, es decir, cómo ellos comprenden la idea del poder, cómo lo organizan y un poco esa discusión entre si es democrático, o sea, si responde a esa lógica, naturalmente no responde a la lógica liberal, pero cómo entienden la idea de la democracia. Entonces, digamos que para ello vamos a tener 1 hora y el resto esperamos contar con su participación, la discusión que podamos hacer entre todos y todas. Así que comenzamos, digamos, el primer bloque. Las preguntas están dirigidas básicamente a que el compañero y la compañera pueda reflexionar primero en cuáles son las claves de las experiencias de autogobierno popular y cómo responden a sus valores comunitarios propios, y la segunda, desde su experiencia de lucha, qué valor tiene lo ancestral y lo contrahegemónico desde el punto de vista del gobierno popular, ¿no? Entonces, comenzamos con Albanis. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible este espacio, que bueno, estuviéramos aquí también, a las personas que han venido acompañando el espacio y al mismo tiempo compartiéndonos sus experiencias desde las distintas perspectivas. Cómo nos damos cuenta que pese a que estamos en lugares distintos del mundo, en distintos continentes, somos pueblos en lucha, en resistencia, buscando, ¿no?, romper con esas imposiciones desde el Estado, buscando construir desde nuestra perspectiva, desde nuestra cosmovisión, formas alternativas a este sistema capitalista que nos golpea, ¿no?, y que incluso cada vez va más decantando en que no podemos seguir, ¿no?, en ese modelo exacerbado de consumo. Darle las gracias al compañero moderador y bueno, que también es un honor para nosotros estar compartiendo mesa con los compañeros y compañeras de Kurdistán, con toda la lucha que ellos vienen llevando, ¿no?, a lo largo de estos años. Las preguntas que el compañero hacía, en primer lugar, decir que han sido procesos históricos, ¿no?, que llevamos en Venezuela,
que obviamente vienen en crecimiento a partir de la llegada del comandante Chávez, la toma del Estado, de la presidencia, que bueno, para todo el movimiento popular en Venezuela fue muy importante porque empezamos nosotros a pensar, a reflexionarnos de que ya ese modelo de tener sistemas solo representativos, unas democracias representativas, no era lo que iba a responder a nuestras necesidades. Entonces empezamos nosotros a construir una democracia participativa y protagónica, ¿no? Que el método o la forma que nosotros podemos ahorita decir que estamos desarrollando es la comuna. Venimos de distintas instancias, el tema de las asambleas, mesas técnicas de los servicios, pasamos por distintos procesos que nos llevan hoy en día a consolidar y a pensar ese estado de un estado comunal, ¿no? Y que bueno, estos procesos vienen dados a partir de poblaciones, territorios que se reúnen para discutir cuáles son sus necesidades en conjunto y cómo las pueden solucionar. Esos pequeños núcleos nosotros le llamamos consejos comunales, ¿no? A partir de esos consejos comunales entonces se viene a conformar la comuna, que es la instancia donde se reúnen una serie de consejos comunales, ya sean 15, ya sean 20, lo que se pueda conformar dentro del territorio, lo que sea necesidad del territorio, para poder construir esas soluciones necesarias. Luego que las comunas empiezan a conformarse, nos damos cuenta que bueno, es necesario que la comuna sea productiva, ¿no? ¿Qué es lo que se da en el territorio? ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a tener esa base económica de una economía popular donde podamos producir lo necesario para la reproducción de la vida. Es necesario también lo formativo, ¿no? Para esto. Y a partir de esos procesos nos damos cuenta que, bueno, según el territorio, en los Andes, por ejemplo, se dan un conjunto de rubros, de alimentos, sobre todo hortalizas, vegetales por lo frío, que quizás en los llanos no, que es un tema más de cría de animales por el calor. Y entonces, bueno, surge la idea de conformar la unión comunera, también a partir del establecimiento y la consolidación de la comuna del Maizal, que la compañera Jennifer a lo largo de estos días ha estado compartiendo con nosotros la experiencia, y empezamos, ¿no?, a buscarnos. Nosotros, por ejemplo, en la región Los Andes tenemos la comuna Che Guevara, que está conformada también por una cooperativa, se produce chocolate, café. En la comuna del Maizal se da el café, el maíz, disculpen, la cría de animales. Tenemos la comuna en Oriente las condiciones por ser costa son más de pesca, en la comuna Luisa Cáceres de Arismendi. Tenemos en la región Los Llanos una experiencia en Galapaguito también. Y bueno, está en el centro, en la capital, la comuna 5 de marzo Comandante Eterno, los compañeros del Frente Cultural de Izquierda, que yo estaría en ese espacio, y también los compañeros de Tatuí TV, ¿no? Y otra comuna que se llama Vencedores de Carorita, que sería también en Occidente. Entonces, estas son como las comunas que hacen parte de la dirección de la Unión Comunera, y que nosotros, bueno, allí estamos desplegados a lo largo del territorio, pero es buscando esa concatenación de experiencias productivas, ¿no? Entendiendo que no en todos los territorios sea lo mismo y cómo nosotros nos complementamos, ¿no? ¿Cómo complementamos? Que bueno, si aquí tenemos el maíz, allá tenemos la carne, y cómo hacemos para que no existan intermediarios que son finalmente los que siempre golpean al pueblo y golpean la producción de los territorios, porque venden las cosas a precios exacerbados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esa economía popular se pueda encontrar? Y nuestra respuesta a eso fue esta plataforma, que es la Unión Comunera, ¿no? Una de las preguntas que el compañero hacía era con respecto a lo ancestral, ¿no? Fue la segunda pregunta. Allí nosotros vemos, y sobre todo el rol de nosotras como mujeres, una de las cosas que nos ha nutrido mucho fue la experiencia, la discusión que tienen ustedes aquí del tema de los cuidados.
Bueno, nosotros allá también, yo le comentaba a las compañeras que mientras escuchábamos que aquí los índices de natalidad eran muy bajos, bueno, en América Latina es todo lo contrario. Y en Venezuela, en estos momentos, con el bloqueo, con las medidas coercitivas unilaterales que nos aplica Estados Unidos, no se encuentran métodos anticonceptivos. Los que se encuentran son muy costosos. Entonces, nosotros desde la comuna estamos pensando, bueno, ¿cómo hacemos si nuestra compañera, que es lideresa, que es parlamentaria, que es jefa de calle, tiene 5 hijos, ¿no? ¿Cómo esa compañera, cuando tú te vas a los territorios, te das cuenta que tiene hasta 4 tandas laborales? Porque la compañera, si es enfermera o maestra, cumple un horario de 8 horas. Si es jefa de calle o parlamentaria, entonces está en la comunidad, en la comuna. Y aparte de eso, está también en los cuidados de las hijas, de los hijos de los padres, y tiene el esposo que tiene que lavarle la ropa, cocinarle. Entonces nos poníamos nosotros como a pensar en cuántas horas duerme la compañera y decíamos, o sea, queda comprobado que no es que las mujeres seamos buenas en 2 cosas, sino que históricamente lo hemos tenido que desarrollar para poder darle, cumplir la agenda que nos reta, ¿no?, diariamente. Entonces, vemos que allí las compañeras, porque no se encuentran las medicinas tampoco, entonces tienen un huerto y tienen que sembrar el acetaminofén, sembrar la matica de manzanilla para el dolor de barriga, sembrar una serie de cosas que ayuda también a nutrir a los niños, a la familia en general, a subir las defensas ahorita con el COVID, ¿no? Y que se rescatan esa ancestralidad que es la que nos transversaliza, el tema de las asambleas populares, de encontrarnos como comunidad para poder dar respuesta, era lo que hacían nuestras comunidades ancestrales, ¿no? El tema de no ver a los adultos mayores como una carga tampoco, sino que en ellos, en ellas, en las abuelas y en los abuelos, están un conjunto de soluciones, un conjunto de saberes, ¿no?, que son los que de alguna forma o son los que nos pueden nutrir a nosotros y a nosotras en este proceso que estamos de esa búsqueda de lo nuevo y de la totalidad de las comunidades. Entonces, bueno, no me extiendo más, lo dejo por allí, esto a manera de introducción del proceso que estamos llevando dentro de la Unión Comunera. Buenas tardes, buenos días. Claro, explicar un poco la situación en que nos encontramos los kurdos es mucho más complicado porque el país está dividido entre 4 estados, la estructura social, incluso social, es diferente cada parte del Kurdistán y las fuerzas dominantes son también diferentes, visto que Turquía, Irán, Irak, Siria, y los que dirigen esos estados como de Rusia y de Estados Unidos, dentro de toda esa complejidad de defender ideas transformadoras, ideas nuevas, ideas democráticas y las ideas que también ven como crear una otra sociedad totalmente diferente del capitalismo, no es fácil. Entonces las ideas se han realmente creado dentro de las universidades, incluso turcas. Los estudiantes kurdos que vivían en esas universidades finalmente deciden pues que algo no va bien y la región del Kurdistán es una colonia muy clásica. Deciden de volver, como nace ese movimiento, como movimiento de liberación nacional. En primer lugar, liberar un país que es una colonia de colonias y después viene todo ese el avance político y la transformación ideológica, etc. Incluso al principio podemos decir que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán siempre ha dicho que fija a un país independiente, unido, democrático, se llama Kurdistán Unido Democrático, independiente, la creación de un Estado, pero finalmente el objetivo final era eliminación de este Estado y pasar a un sistema sin Estado. Hoy día ese movimiento prácticamente siempre pide la independencia del Kurdistán, pero el concepto del Estado se ha cambiado. El concepto del Estado se ha cambiado. Ahora vemos como Estado, el concepto de Estado como una forma de presión sobre la sociedad. Entonces busca de otra manera de organizar la población, aunque sea en Kurdistán norte o sur o este, etc.
Las ideas, claro, salen del Öcalan, el pensador kurdo, el líder kurdo que está ahora en una isla isolada en Turquía. Y las ideas principales es la creación o las ideas que se puede concretizar como el confederalismo democrático. ¿Qué consiste esas ideas? Por ejemplo, ¿y dónde se ha practicado esas ideas? Podemos decir que esas ideas han intentado se practicar en Kurdistán Norte, Turquía, bajo la ocupación turca, porque ahí tenemos más de 25 millones kurdos y hemos llegado a un momento de aplicar las ideas. No se quedaron solamente teóricas, sino que esas ideas, primero que se puede concretizar, la liberación de la mujer, porque en esas sociedades donde nosotros vivimos, la mujer no tiene derecho prácticamente a participar a la vida política. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos cambiar ese problema? Entonces, la participación de la mujer en la vida política social ha sido podemos decir, una revolución en sí mismo en esta zona. ¿Qué ha pasado? Prácticamente se desarrolló que en todas las infraestructuras, las organizaciones que hemos creado, que la mujer debe participar, que tenga casi 50% de la participación. Y prácticamente esas ideas, la lucha de liberación nacional, la lucha social y la democracia participativa, la participación de todos otros pueblos minorizados, porque dicen que son minorías, pero en realidad son minorizados. Otros pueblos que viven en esta zona, por ejemplo, los armenios, los asirio-caldeos, los árabes, turkmenos, etc. Y las religiones que han sido minorizadas, por ejemplo, porque la religión dominante era islámica. Entonces, las ideas del confederalismo democrático que ha tenido una visión diferente, que participación de todas estas diferentes partes de la sociedad, que sean las organizaciones mujeres, sean los representantes de todos esos pueblos minorizados en esta área, los pueblos que han sido colonizados, etc., ha creado realmente una fuerza dinámica y que con las ideas progresistas hemos llegado de controlar todas las alcaldías del Kurdistán, prácticamente la mayoría. Las alcaldías que tenían 1 millón de habitantes, 2 millones de habitantes, etc. Cuando ganamos las alcaldías, entonces al turno de las alcaldías, municipalismo libertario, construimos las ideas que hemos defendido y meter esas ideas en práctica, que es, por ejemplo, todas las infraestructuras de la ciudad no han sido decididas solamente por gentes que han sido elegidos, los concejales o alcaldes, etc. Las decisiones reales han sido tomadas en las asambleas de la ciudad. A las asambleas y una participación. Claro, hemos creado las asambleas de barrios, asambleas de pequeñas ciudades y finalmente asambleas que eran en las regiones, que han decidido todo el desarrollo de la ciudad, ¿no? Que sea económica, sea social, sea educación, etc. Al mismo tiempo, para pasar esas ideas y las políticas que el Estado siempre ha dado a la población, se crearon escuelas de formaciones. Por ejemplo, teníamos ejemplos de Brasil, ellos también han creado escuelas de formaciones. Pero quizá han creado 2, 3, pero no lo hemos creado en todos sitios, escuelas de formaciones. Entonces, todas las gentes que han sido elegidos, que alcaldes o que sean concejales, que sean todas de la administración asociativas, han pasado por estas escuelas de formaciones, para que vean una otra forma de visión ideológica, política, qué sociedad queremos construir en esta área, ¿no? Entonces, llegamos a un momento que nosotros lo hemos decidido poder dual, que prácticamente cuando vemos una ciudad como Diyarbakir, el alcalde es de nuestro movimiento, del partido. Todos los concejales, mayoría son de nuestro partido. Todas las infraestructuras que sean económicas, cámaras de comercio, cámaras de abogados, o diferentes asociaciones
incluido, involucrado con el gobierno, estaban todas las direcciones, eran nuestras gentes. Entonces, prácticamente el Estado tenía el ejército y la policía. Y en muchas de esas ciudades hemos ganado las elecciones con 90%, algunos 95%. Si ganas en una ciudad con 95% de los votos, significa que solamente quedan los policías o militares que no están ahí. Entonces, ¿qué ha pasado finalmente? Esas ideas que se concretizó porque las minorías étnicas eran en la administración. La mujer tenía 50% de la dirección. Todas otras formaciones religiosas tenían la presente en la administración, en el gobierno local, como podemos decir, autonomía, autogobierno, que nosotros le llamamos autogobierno. Y prácticamente les han declarado también públicamente esa administración, han dicho que somos gobiernos autónomos. Entonces, finalmente, ¿qué ha pasado? El gobierno entró con sus carros de combate, aviones y fuerzas militares. Físicamente casi ha destruido algunas ciudades y hoy día todos esos alcaldes, todos esos concejales, la mayoría de los diputados se encuentran en cárcel. Entonces, claro, cuando nosotros queremos crear una alternativa, debemos saber que contraalternativa, el que protege su sistema económico, su sistema colonial, tampoco no está dispuesto, así dejándonos fácilmente el gobierno, autogobierno. Claro, hubo también la teoría de autodefensa, también hubo la resistencia incluso militar de los jóvenes, etcétera, pero no ha sido suficiente, por ejemplo, en esta área. Entonces, esas ideas que se crearon realmente en el norte del Kurdistán se han transferido también a Rojava y quizá más tarde podemos explicar un poco cómo se funciona esa idea ahí en Rojava. Excelente, ya Fanuk se está adelantando al segundo bloque, pero naturalmente entendemos que es parte de la dialéctica compleja que enfrentan estas experiencias de liberación y la construcción de un poder popular, ¿no? Precisamente, en torno a esto que comentaban tanto Albani como Fanuk, el segundo bloque tiene que ver con esa idea de la dialéctica, es decir, cómo creamos hegemonía dentro de estos movimientos y cómo incorporamos a las nuevas generaciones a la vez que enfrentamos las contradicciones digamos, del poder formal, tanto desde el punto de vista de los estados, en lo que explicaba Fanuk, como bueno, el estado liberal burgués y el sistema capitalista. Entonces, las dos preguntas van en ese sentido, es decir, en cómo los movimientos han logrado, estas experiencias han logrado, digamos, legitimarse y construir una perspectiva alternativa que continúa, que es contrahegemónica y a la vez que enfrenta los poderes establecidos. Bueno, creo que es una pregunta muy interesante porque es un tema que se ha venido tocando, ¿no? Cómo incorporamos a las nuevas generaciones. La compañera ahí presente también preguntaba, bueno, ¿y cuál es el rol de la juventud, ¿no?, en todo esto que está sucediendo? Para colocarte un ejemplo, bueno, mi organización, mi colectivo es el Frente Cultural de Izquierda, somos un colectivo universitario. Y bueno, ya cuando uno está en ese proceso, empiezan también como las demandas de la vida, ¿no? De, ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos seguimos quedando enfrascados en leer a Marx, en teorizar, en problematizar la sociedad, pero ¿dónde es que eso se vuelca a un proyecto concreto de una vida distinta, ¿no? Que es como la búsqueda de todos, ese territorio. Y nos damos cuenta que la comuna, el encontrarnos en común, es la totalidad de la lucha, lo que realmente va a transformar, porque son relaciones distintas de producción, relaciones distintas de vida, espacios donde realmente podemos soñar y podemos construir algo distinto, donde todo eso que leemos, que vemos, que buscamos, sí es posible, ¿no? Pese que el sistema te vende que es solamente trabajar para tener un dinero y consumir, un consumismo exacerbado del cuerpo, de todo, ¿no?
Entonces, obviamente que estos proyectos que son nuestros, que son reales, que son nuestros proyectos sociales, el vivir en comunidad, en comuna, son los que van a garantizar una vida distinta. Y que la juventud, hoy en día, bueno, yo me siento muy afortunada del momento histórico que me ha tocado vivir, porque siento que hay un despertar importante en las luchas, pese a que se vean como banderas separadas, no son banderas separadas, porque nada más el hecho de problematizar que lo que estamos viviendo nos está llevando a una extinción de la humanidad, del planeta en sí, ya tú ves que hay allí entonces una búsqueda distinta de la juventud. Ves los movimientos populares y ves mucha gente joven y te das cuenta de que sí, de que estamos avanzando. Y de que esa vida distinta se puede y se debe construir, que no tenemos como humanidad otra alternativa, que ya esto es un neoliberalismo salvaje, ya ni siquiera podemos hablar de un capitalismo, esto es, y una globalización, porque además la explotación ya no tiene fronteras, ¿no? Ya incluso el trabajo en las computadoras, puede ser, nosotros de Venezuela, ahorita con toda la situación, gente que trabaja, no sé, explotado por México, Estados Unidos, y no tienes horarios, no tienes seguro de vida, no tienes nada. Nosotras las mujeres, ¿dónde está el seguro? Pues si salimos embarazadas, que nos va a cubrir, no existe nada de eso, y los estados están felices, porque entonces ya no es responsabilidad del Estado brindarnos una seguridad, una salud pública de calidad, ¿no? Entonces, creo que sí, es un buen momento, y la comuna, todos aquellos espacios, porque yo hablo comunas de Venezuela, pero hay muchísimas otras experiencias, como lo hemos visto a lo largo de estos días, que son la alternativa finalmente, y que sí la podemos construir. Por otro lado, tú preguntabas cómo afectan las contradicciones. Quizás nosotros en Venezuela hablamos de unas tensiones creativas que decía la profe Cira, ¿no? Un planteamiento de Álvaro García Linera. Tensiones creativas porque obviamente siempre que tú quieras construir algo distinto a lo que te quieren imponer, van a haber contradicciones. Pese a que nosotros vemos nuestro Estado como aliado, hay contradicciones de fondo muy importantes. Y aquí quisiera también llamar como a que pudieran ustedes leer o pudiéramos compartir el hecho de que nosotros allá o construimos comuna o se nos van a imponer zonas económicas especiales, porque incluso ya es la asamblea, que es una asamblea nuestra, ¿no? Que la ganamos, lo ganó el movimiento popular, se está trabajando en un proyecto de ley que plantea zonas económicas especiales. Y nosotros decimos, bueno, las zonas económicas especiales son las comunas, somos nosotros, porque son zonas, son lugares donde se está produciendo de una manera distinta. Son las economías populares, somos nosotros la alternativa, y vamos a hablar de eso. Entonces, es importantísimo reflexionar porque es eso, el sistema te lleva a que construyes alternativas para sobrevivir o te extermina, no hay otra, creemos que no hay alternativa en estos momentos. Entonces, creo que dejo por allí. Si tengo más tiempo. Entonces, creemos que es muy importante, ¿no? El hecho de poder crear estas referencias y seguir encontrándonos como referencia, porque además es necesario que no nos quedemos solo en localismos, ¿no? Sino que podemos construir esa hegemonía popular, esa hegemonía necesaria para poder disputar el poder en concreto y para poder dar esas transformaciones y garantizar que el sistema jurídico, que esas legislaciones que tenemos respondan a nuestros intereses, porque sabemos que siempre lo que se busca del Estado es imponernos un sistema jurídico en el cual primero nos entrampamos, porque sabemos que eso tampoco, ¿no? Pero que sí, siempre y cuando exista un marco de ley que legitime esas contradicciones, nos vamos a ver afectados como pueblo, ¿no? Entonces, nosotros dentro del espacio de la comuna obviamente tenemos nuestros planteamientos y dentro de esa democracia nosotros hacemos, ¿no? Nuestras propias leyes, que son las que nos vemos nosotros reflejados y nos representan. Pero como eso, en estos momentos de reflujo, nos damos cuenta que tiene que trascender más allá de pequeñas experiencias de nuestros territorios, porque es una necesidad de todo el país y que al mismo tiempo, al consolidarla, se vuelve un ejemplo internacional. El compañero hablaba de los compas del MST. Cuando tú ves esas experiencias te das cuenta, bueno, pero ¿por qué yo aquí?
tengo, es necesario también hacerlo aquí. Entonces se vuelve, le damos ese vuelco, ¿no?, a esa globalización que existe. Nosotros le llamamos a eso el internacionalismo proletario, ¿no? Le damos ese vuelco, pero a partir de poder fortalecer nuestras experiencias locales. Pues yo intentaba de explicar las contradicciones y las contradicciones también en la región y cómo los estados quieren también aprovechar de esas contradicciones contra esas ideas, esas formaciones, esa democracia directa, esa forma de vivir diferente que queremos crear, pero cómo podremos también pasar de esas contradicciones que ellos utilizan en nombre del nacionalismo o de diferencias, sobre todo juegan con ese nacionalismo, cómo podríamos cambiar esas ideas y las alternativas que queremos crear, que sea a nivel económico, que a nivel social, político, cómo puede ser mejorando que el sistema de los colonizadores para que se atira también, que se convierte una alternativa real, no solamente que se queda en una teoría con los libros, sino que cuando es que las teorías cuando no se practica realmente y que se adapta a la realidad de las regiones, pues lo siento, pero se quedará como están los libros. Entonces, lo que nosotros hemos realmente intentado de cambiar es cómo vamos a andar con esas. Por ejemplo, un ejemplo que hemos dado el Partido Democrático de los Pueblos. En principio, incluso los kurdos, muchos kurdos dentro de nosotros, hemos estado contra esas ideas, porque no queremos los pueblos, sino que debe ser solamente kurdos. Es que no vivimos solamente kurdos en esta área. Hay otros pueblos que han sido también minorizados. Entonces, ¿cómo podemos atirar a esas gentes que viven en esta área también que participan a la vida política? Si las comunas quedan con 4 personas, no van a funcionar. Si las comunas no tiran todas esas gentes que están ahí y además que tienen una alternativa, otro que utiliza todos sus medios de comunicación, etcétera, diariamente hace antipropaganda de tus ideas diciendo que son comunistas, etcétera. Pero, claro, y crear sus propias alternativas de medias libres, por ejemplo, en el caso Kurdistán, casi hemos creado 20 cadenas de televisiones, pero esas cadenas de televisión han sido financiadas por el pueblo. No hemos tenido un dinero de Estados Unidos, de Rusia y de otros países, sino es el pueblo mismo que ha financiado, creado su alternativa también, informar realmente a la población y pasar de esas ideas que quieren también dar a nosotros y que vuestra alternativa no es una alternativa viable. Entonces, empezando por comunes y las decisiones reales de las alcaldías, por ejemplo. Si hoy día la alcaldía, por ejemplo, tienen sus cosas oficiales, tienen concejales, etc. Pero finalmente las decisiones importantes en esas alcaldías, que sean medio ambiente, que sean los derechos de las mujeres o de otros pueblos minorizados, han sido tomados por las asambleas. Entonces, por ejemplo, hoy día hay procesos contra nuestros alcaldes porque decían que un trabajador de la limpieza ha dado el orden al alcalde para que aplique las decisiones que han tomado las asambleas, porque también hay una parte no legal, como se dice, porque oficialmente el gobierno no reconocía las asambleas. Incluso le han detenido. Por ejemplo, los juicios, la alternativa que se ha creado ahí, muchos de problemas de la sociedad han sido resueltos dentro de las comisiones de igualdad y libertad. Entonces, muchas comisiones, antes no se han ido al juicio del Estado. Muchas cosas se han resuelto así. Hoy día hay miles de procesos contra esas comisiones, por ejemplo. Entonces, es posible realmente, por ejemplo, he dicho que hemos llegado a un nivel que el Estado se quedó solamente con policías y con algunos administradores. Finalmente han utilizado todas sus armas, han destruido casi las ciudades enteras. Por ejemplo, la ciudad de Shirnak, con 350.000 habitantes, han destruido 68.000 casas, dicen, que ellos mismos reconocen que han destruido. Los barrios totalmente han destruido. Pero no han podido eliminar las ideas
que hoy día. Hoy día, incluso en Kurdistán Norte, nosotros somos la mayoría, ideas mayorías, y si se hace de renueve unas elecciones próximas, estaremos mucho más fuerte que antes. Entonces, no se desaparecen si las ideas se ven prácticamente en la calle, las gentes le ven y le pueden tocar, así que es una alternativa real. Todo lo que pasa, perdón, aquí la lucha continúa no solamente en esta parte, también en Rojava. Esas ideas del confederalismo democrático, la participación directa a la vida política, la liberación de la mujer, el ecosistema, protección del ecosistema, una economía alternativa, comunas de comunes y asambleas, se aplica también en Rojava, porque ese es, quizá ahí al norte estamos totalmente en guerra y también en Rojava estamos en guerra, lo sabéis cómo es la situación. Todo ese dentro de una situación totalmente bélica se intenta de aplicar esas ideas. Claro, no es fácil de esas cosas y hay consecuencias, hay diarios muertes y detenciones masivas, pero creo que es el que hace miedo. Y la idea también que nosotros mismos hemos tenido, como no queríamos que participen a otros pueblos, queríamos que solamente se quede con los kurdos, esas ideas también hemos podido pasar. Por ejemplo, en Rojava hay árabes, muchísimos árabes que participan en autogobierno, participan en la autodefensa, los pueblos en estas áreas también como los asirios caldeos, armenios, etcétera, participan. Esa es la sociedad real. Entonces, si llegamos a hacer participar todos los que viven en esta área, pues sí que podemos ganar, podemos dar una alternativa y creo que la mejor manera es la política que aplicamos, la teoría que aplicamos a la política que sea, debe ser real. Por ejemplo, no podemos decir que no puede tener corrupciones existen. Si no hay un control total, hay un control realmente de las asambleas, incluso a nuestras alcaldías hubo corrupciones. Entonces, cuando se vio, entonces la Asamblea Popular le han eliminado, prácticamente le han dejado fuera de la administración. Entonces, ese también necesita realmente, cuando no se decide solamente gentes que han sido elegidos, que se vean legítimas, que son legítimas, pero lo que han elegido a esas gentes como alcaldes o vicealcaldes son también legítimas. Entonces, ese es, creo que la formación o la democracia directa, que nosotros llamamos la democracia radical, participativa, es la forma que podemos hacer un poco cambiar la estructura en esta zona. Y así que yo hablo de una zona bastante difícil, no hablo de Europa, que ya es una sociedad mucho más avanzada económica, tiene una influencia sobre la estructura de la sociedad, y hablo de una sociedad que todavía es clánica, todavía es feudal. Entonces, si nosotros podemos hacer en este área que podríamos cambiar y dar una alternativa, que esa alternativa desgraciadamente se ve muy peligroso para los países árabes, que son jeques, que ni siquiera mujer no existe en estos estados, no puede votar. Entonces, en Turquía, aunque dice que es democráticamente, la mujer tampoco no tiene mucho derecho. Entonces, claro, nos ven como un peligro y todo el sistema nos ve como un peligro. Entonces, podéis imaginar que no tenemos muchos amigos estatales en estas áreas, pero sí que tenemos la participación de todos los pueblos y, claro, se ve también, sobre todo dentro de la población árabe en esta área, una participación importante de las mujeres y hombres, etcétera, que luchan incluso dentro del Kurdistán Norte, llegan hasta ahí. Entonces, creo que esa es la mejor forma realmente de transformar, cambiar esa estructura, ese impuesto de modelo Estado de nación, que está Estado solamente para proteger una nación, y esa nación no sé qué han decidido, no quieren cambiar. Ese modelo francés e inglés creo que no cabe en esta área, y creo que si empezamos y cambiamos ese modelo, creo que
y la paz y el progreso económico y también social se establecerá en nuestra región, la Mesopotamia, que ha sido como una tierra de la civilización y ha contribuido mucho a la humanidad. Bueno, Fanuc y Albániz han sido extremadamente disciplinados y disciplinada, y tenemos bastante tiempo, ¿no? Entonces nos queda un tercer bloque, que es el eje transformador, que de alguna manera ya se ha anunciado, digamos, las dinámicas que están presentes en los procesos venezolanos de las comunas y del Kurdistán. Entonces, digamos, la propuesta era 2 preguntas por bloque. Entonces lo que podemos hacer es extender un poco más este bloque y nos resta bastante tiempo, creo yo, para luego hacer preguntas e intercambios que les permitan a todas y a todos participar y aclarar alguna o varias dudas que tengan, ¿no? De manera que en este eje vamos a tratar, un poco la idea es conversar acerca de que nos cuenten las estructuras, los órganos que han logrado organizar desde el punto de vista práctico y que permiten el funcionamiento del gobierno popular. Entonces, vamos a trabajar esta pregunta y luego trabajamos la otra, que tiene que ver con el tema de la concepción de la democracia, ¿no? Entonces, para este sí tenemos un poco más de tiempo, de manera que, bueno, adelante, ¿no? Bueno, allí con el tema de la estructura, era un poco lo que planteaba al comienzo, ¿no? Nosotros, a partir de la experiencia y la principal comuna más consolidada que tenemos, la comuna del Maizal, empieza a haber esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda por otras experiencias que también estén en ese proyecto o en ese proceso de la construcción de hegemonía, de la construcción de una autonomía y de poder encontrarse para compartir experiencias, para poder concatenar la producción. Este año nosotros desplegamos la Unión Comunera y vimos que los ejes fundamentales para los territorios lo hicimos a partir de brigadas, ¿no? Estas brigadas venían integradas por un militante o una militante de cada una de las organizaciones que conformaban la Unión de las distintas comunas. Entonces vimos que era importante como primer eje el tema de la comunicación, ¿no? Para combatir toda esa, podemos decirlo, las malas informaciones que se dan a lo interno de Venezuela y a lo externo, ¿no? Para poder combatir la mediática que nos ataca y es la que hace que nuestras juventudes, lo que la compañera mencionaba, que nuestras juventudes estén atrás de un aparato, ¿no? Y estén consumiendo la ideología dominante, ¿no? Y entonces que finalmente esos compañeros, esas compañeras nacen en estos momentos, nosotros felices porque nacen dentro de la comuna, nacen dentro de experiencias donde se ven en procesos distintos de igualdad y cuando salen de sus territorios de la comuna se dan cuenta que la realidad es otra, ¿no? Y entran en esas contradicciones, pero que bueno, muchas veces los vicios, la plusvalía ideológica que impera, bueno, nos disloca porque hace que se vayan del territorio. Entonces lo comunicacional también parte por generar comunicación alternativa, generar contenido alternativo, pero que al mismo tiempo pueda difundir lo que realmente está sucediendo, lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso por allí como primer eje. También los invito a seguir a Tatuí TV, que son compañeros del colectivo comunicacional que hacen parte de la Unión Comunera y que están por allí también todo el tiempo generando, difundiendo lo que estamos haciendo y la realidad de Venezuela, ¿no? Por otro lado, seguridad y defensa lo veíamos también como un eje muy importante porque, bueno, seguridad y defensa puede sonar como al tema armado, pero es que no es solamente lo armado, sino que la seguridad y defensa pasa por conocer tu territorio,
realmente, porque hay personas que nacen y mueren en lugares y no conocen realmente cuál es su territorio, sino que quedan como aislados en su casa o en su apartamento y no saben cuáles son los potenciales, las salidas, las alternativas que tienen dentro del territorio. Y la defensa pasa también por conocer, si vamos a disputar una tierra, por ejemplo, ¿cuál es el marco legal que nos puede ayudar? O cuáles son los vacíos legales que también nos pueden ayudar, ¿no? Eso va en la defensa, conocer a profundidad las herramientas que tenemos dentro de nuestros países, dentro de nuestros territorios, para nosotros poder tener esa seguridad, ¿no? Del proceso que estamos llevando. Por otra parte, teníamos un compañero o una compañera encargada de la producción, porque bueno, este es un eje fundamental, ¿no? Llegábamos a comunas, a territorios, donde la gente apenas estaba con la intencionalidad de organizarse, y entonces lo primero que hacíamos era un balance, ¿no? Un check-in. Y les preguntábamos, bueno, ¿qué potencialidades creen ustedes que tienen aquí en el territorio? Y la gente decía, nada. Y decían, no, es que aquí no somos como el Maizal, aquí no hay nada. O aquí no somos como la Che Guevara, aquí no hay nada. Y nosotros, no hay nada. Entonces lo primero, bueno, vamos a hacer un recorrido por el territorio. Y nos íbamos con la gente a recorrer el territorio y resulta que habían tierras ociosas, habían edificios abandonados, casas baldías, o sea, había un montón de cosas que la gente por su cotidianidad no veía como un potencial productivo. No veía ni siquiera que, bueno, en las zonas más urbanas, por ejemplo, quizás no se pueda producir a gran escala como si en el campo, pero se pueden montar tiendas comunales, se pueden vender productos de otras experiencias, ¿no? Entonces, la gente quedaba sorprendida porque decía, bueno, yo tengo aquí 40 años y jamás me doy cuenta que ese terreno está ahí baldío y no es de nadie. Entonces, eso por allí, ¿no? El eje productivo que es fundamental para sostener la comuna y reproducir la vida. Veíamos también el tema formativo, obviamente. Nuestra formación dentro de la Unión Comunera de nuestras comunas está muy influenciado por el método del MST, que explicaba la compañera Roxana, ¿no? El tema de la lucha de clases, de la dialéctica, del materialismo histórico. Y bueno, a partir de eso también el hecho del trabajo necesario. El trabajo necesario, o sea, la rotación que es fundamental dentro de todo lo que conlleva el trabajo en las comunas, que bueno, si un día tú llegaste a este espacio, que es un ejemplo que siempre ponemos porque nos cambia la vida, y ves que hay agua servida y ves que está limpio el espacio, bueno, tú llegas, disfrutas de ese espacio, ¿no? Pero alguien lo hizo por ti. O sea, eso no está así porque está así de la nada. Si te estás comiendo unos alimentos, habían manos, trabajo, horas, hombre, horas, mujer, invertidas para que hayan condiciones. Entonces, como tú también, porque la pedagogía es del estudiar, sí, del leer, pero es del vivir también, ¿no? Como tú ves que hay un trabajo necesario en esas comunas donde todas y todos los que lleguen incluso a conocer la experiencia tienen que pasar por ese trabajo, porque tienen que ordeñar la vaca para que puedan comer queso, ¿no? Y tienen también que sentarse en clase a cuestionar y a teorizar lo que se están viviendo, porque eso es importante. Entonces, veíamos el eje formativo por allí y la gente se queda sorprendida porque muchas veces llegas a la comunidad y la gente dice, ay, pero es que a mí no me gusta leer. Yo no me voy a sentar, yo me aburro y me quedo dormido en una clase. Entonces, cuando ven que hay una metodología distinta que es posible y que es necesaria para que todos nos sintamos iguales, para que veamos que tanto el compañero, porque no es que es el profesor, que está facilitando un módulo de algo, es importante, también lo puede facilitar el campesino que tiene la huerta y que está ahí ordeñando la vaca, porque es hablar desde el saber, desde lo que hacemos, que es lo que nos transforma la vida realmente. Por otra parte, veíamos el tema de la referencia local porque, bueno, nosotros creemos en un centralismo democrático, ¿no? Y que es importante que estén compañeros y compañeras ahí involucrados. Nosotros decimos que todos somos sujetos y sujetas, tanto politizantes como despolitizantes. Cuando asumimos conciencia de esto es que entonces empezamos a politizar para la transformación, ¿no? Desde los iguales. Entonces, bueno, nosotros empezábamos la conspiración, decimos nosotros, incluso a ver, bueno, qué compañeros, qué compañeras vemos que son los que marcan la diferencia, que son los referentes, que incluso a veces no tenían un cargo o una responsabilidad dentro de la estructura, pero veíamos que era el compañero o la compañera que
era el que marcaba la línea por su experiencia, por el reconocimiento en la comunidad, porque era el que trabajaba mucho a veces y quizás no era el que mejor hablaba porque no le gusta, o sea, le gusta el trabajo, pero era el que realmente estaba allí politizando. Entonces, ese compañero o compañera hay que acercarse y hay que conspirar con la estrategia, ¿no? Para que la comuna sea orgánica. Ajá. Y por otra parte, esto no lo tomamos en cuenta en el primer despliegue, que fue el tema de la equidad de género, ¿no? Porque nos parecía transversal. Nosotros dentro de la estructura de la Unión Comunera tenemos esta referencia que ya mencioné, pero lo tenemos en dos roles. La coordinación la lleva un compañero y una compañera. Esas son nuestras coordinaciones para asegurar el tema de la paridad de género, que es importante porque muchas veces creemos que porque vayamos a elecciones libres, donde la comunidad, la gente puede escoger quién va a ser su dirección, esto va a ser, no, bueno, ahí el que quede. Y cuando llegamos y nos damos cuenta que van a quedar 9 hombres y una mujer, o van a quedar todos hombres, nos damos cuenta que no funciona así el método, ¿no? Entonces vimos o reflexionamos que era muy necesario que se hiciera el rol dual para asegurar que estuviera la presencia de las compañeras, que son las que hacen la mayoría del trabajo, porque además estadísticamente nos dimos cuenta que las compañeras que estaban frente a la comuna, quizás no como lideresas porque eran compañeros, pero sí como las que hacían el trabajo, eran un 80% mujeres, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pero ¿qué está sucediendo? O sea, el 80% son mujeres, pero quienes se reúnen con nosotros como los dirigentes o los líderes son compañeros. O sea, hay que hacer una reflexión al respecto. Y bueno, esta metodología de las vocerías duales fueron de verdad la clave para poder tener una discusión más amplia y con paridad a profundidad. Entonces decidimos también tener una responsabilidad que se dedicara al tema de la equidad de género. Pues sabemos que, bueno, en América Latina, en Venezuela, nuestra realidad es sumamente machista y entonces hacíamos a veces espacios donde se discutiera, por ejemplo, el tema de la ley del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y aunque el 80% eran mujeres, no iban las compañeras. Ese día estaban muy ocupadas, ese día pasaba cualquier cosa y entonces llegaban 2 o 3 y ahí tal. Y entonces dijimos, bueno, pero está pasando algo, pero somos nosotros los que estamos fallando en el método, no es la comunidad, somos nosotros, hay que ver la estrategia. Entonces, también en Venezuela es muy complejo, por ejemplo, hablar del aborto libre, ¿no? Es muy complejo, yo que soy andina, somos todavía como muy conservadores en ese sentido y bueno, nos dimos cuenta, es una experiencia que a las compañeras en Argentina les ha funcionado, pero a nosotros aquí todavía no. ¿Por qué? Porque es que nosotros aquí ni siquiera tenemos un sistema de salud público que funcione. Entonces, hablar de un aborto libre, la legalización todavía es muy complejo, ¿no? Y bueno, reflexionando sobre eso, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer las discusiones más conspirativas y vamos a acercarnos a las compañeras y vamos a vivir con ellas. O sea, no es que nos van a buscar un lugar donde quedarnos aparte, sino que mira, tú te vas a quedar en la casa de fulana, tú en la de esta, y ahí en los espacios de distensión, que son muy necesarios para las discusiones profundas, aunque a veces uno no lo crea, ahí haciendo la comida, comiendo, ayudándole con el niño, lavando la ropa con ellas. O sea, esto es importante. Empezábamos a cuestionar entonces el tema de los roles, a reflexionar con las compañeras sobre la vida cotidiana. Y entonces allí sí encontramos la clave para que se acercaran y se dieran cuenta que el debate en el territorio es necesario. Y es necesario porque en la toma de decisiones y en la toma de decisiones sobre lo económico, porque la mayoría del tiempo el rol de quien gestiona el dinero era de los compañeros. O sea, las mujeres hacían el trabajo, pero quien toma la decisión final de qué hacer con el dinero era hombre, porque las mujeres no sabemos administrar, pues. Entonces, ya eso se le pudo dar un vuelco, ¿no? Entonces, eso para nosotros ha sido uno de los logros más importantes este año en cuanto a cómo estamos organizados como Unión Comunera. Tú preguntabas también el tema de la democracia, ¿lo desarrollo? Luego. Okay. Muy bien, gracias, Albanis. Sí, como he dicho, finalmente queremos crear una alternativa en una zona conflictiva, una zona que bélica, una zona que nosotros los kurdos llamamos la Tercera Guerra Mundial, porque, y no es una chiste como se dice Tercera Guerra Mundial, porque los rusos están ahí en Kurdistán, los americanos están en Kurdistán,
las fuerzas iraníes están en Kurdistán y las potencias regionales como Turquía, los países árabes están presentes y Europa de lejos están también presentes y financieramente también apoyan a Turquía, que es un estado colonial que también lleva una guerra contra nosotros. Entonces, dentro de ese ámbito y totalmente un proyecto anticapitalista que quiere dar una alternativa al sistema capitalista, puedes imaginar que no es fácil de crear en esta área esa alternativa. Entonces, tenemos bastante enemigos para crear esa alternativa de la democracia directa o los autogobiernos o confederalismo democrático que nosotros llamamos. Entonces, una de parte importante, creo que fuerza mayor que tenemos es la organización de la mujer. La organización de la mujer que es importante y que también tiene su independencia, que es importante, porque, por ejemplo, nosotros no podemos designar candidatos de las mujeres ellas mismas deciden sus candidatos, pero el movimiento de mujer puede rechazar un candidato de los hombres porque quizá no está con las ideas o que no acepta la organización de la mujer. Por ejemplo, las mujeres pueden rechazar los candidatos que presentamos al Parlamento o presentamos a la alcaldía, etcétera, pueden rechazar porque diciendo que pues ese hombre es arcaico y no tiene comportamiento práctico o las ideas que nosotros llevamos. La organización de la mujer también, que es importante a la autodefensa, no solamente políticamente y económicamente está presente la mujer, sino militarmente es presente también, que defiende también sus hogares, sus territorios, sus ciudades, etc. Esa también es una parte importante de la historia de Oriente Medio, la participación de esa forma que la religión prácticamente había eliminado a la mujer dentro de la sociedad, porque desgraciadamente la religión musulmana no es como vuestra, es totalmente ignora la existencia de la mujer. Entonces, de sacar de mujer de su casa y de participar, que se concretiza, participa igualmente en igualdad 50% en todas las direcciones del partido político, de los movimientos sociales, es una revolución realmente que hemos podido ver dentro de esos últimos 30 años en esta área. Y cómo se concretiza, creo que he dicho que en diferentes partes del Kurdistán estamos intentando de crear esa alternativa, pero también hay las fuerzas imperiales también quieren crear dentro, incluso Kurdistán, una alternativa que según ellos lo ven como viables. Por ejemplo, en Kurdistán de Irak, una parte de Kurdistán de Irak, quieren crear una forma, ellos mismos dicen, una Dubái en esta área. ¿Qué es Dubái? Dubái no es modelo democrático, Dubái, ¿no? Sabemos que es Dubái. Los jeques que tienen todo el poder, los hombres y mujeres que son esclavos de forma, pero quieren crear ese Dubái en ese Kurdistán también, con modelo económico, con modelo así folclórico. Ese también ideas están en Kurdistán y de una forma se quieren concretizar en Kurdistán de Irak, por ejemplo, en una zona donde está dominando el Partido Democrático del Kurdistán, se llama Partido Democrático, pero realmente no es muy democrático. En esta área quieren también, con apoyo, por ejemplo, Turquía colabora con ese partido para la lucha contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán en esta área. Irán también algunas veces colabora y otros países también, países árabes. Entonces, esa es también una otra contradicción que quieren crear en esta zona, que los de ese movimiento nos llaman son comunistas y somos claros que somos por los comunas, porque el tema de comunistas se refleja para ellos, dicen que quieren crear comunistas, o los comunas le llaman así, sí que queremos crear comunas porque es la base política de nuestro movimiento. Decimos que ningún kurdo o ningún ciudadano del Kurdistán no debe ser sin comunas, debe estar con una comuna. Ese es el eslogan que nosotros lanzamos en esta área. Entonces,
comunas y comunas de comunas y toda la estructura que queremos crear que sea al nivel de jurídico, como se dice, justicia, jurídico, que es el nivel económico, que el modelo que nosotros queremos a través de las ¿cómo se dice? Colectivos económicos y también la educación, que prácticamente está en todos sitios. La mujer tiene su academia política, todas las comunas y regiones tienen sus formaciones, unas escuelas de formaciones, y la ecología, hay que estar en paz con la madre patria, como se dice, y también respetar la ecología de esa región. Y también las cooperativas, como hemos puesto como cooperativas como ejes principales para la economía alternativa. Y claro, todas esas ideas que defendemos, y los gobiernos, otros gobiernos, por ejemplo, en Rojava, tenemos un gobierno de Kobane, región de Kobane, tenemos un gobierno de Cizre, tenemos un gobierno de la región ahora ocupado por Turquía, de Afrin, y tenemos gobiernos que están, por ejemplo, totalmente, la mayoría son árabes, como de Raqqa, etc. Todas esas formas de descentralizadas de gobiernos, autogobiernos que nosotros llamamos, y tienen un sistema confederal entre ellos. Pero la economía, la libertad de la mujer, las escuelas, educación y todas esas formaciones que son dentro de esas regiones son totalmente independientes, incluso autodefensa. De las gentes deben también defenderse contra, no solamente del exterior, pero también contra los que quieren aprovechar de la situación política y apoderarse del sistema. Entonces, también un eje importante que en esta estructura es la autodefensa de la región o del pueblo mismo. Y claro, otra importante es la justicia. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Rojava, tenemos una formación que se llama Casa de la Mujer. Muchos problemas de la sociedad, del pueblo, de las comunas, etcétera, se resuelven en esta casa. Antes de ir al juicio, finalmente el juicio también existe la autonomía, el nordeste de Siria, se llama, que está incluido toda la región kurdos, de árabes, etcétera, en esta área. Finalmente, muy pocas cosas se van a ese juicio oficial, digamos. Se intenta de resolver la mayoría de problemas dentro de esas comunas o asambleas o la casa de mujer en respecto de las pequeñas regiones. Todo claro, como he dicho, ve también, está entre un peligro que es la agresión turca, agresión de los grupos islámicos, yihadistas, y todo ese también dentro de ese ambiente conflictivo de la región. Entonces, no es fácil, claro, de organizar de esa forma en estas áreas, porque nuestra mayor fuerza se va dirigida a autodefensa. Nuestros mejores cuadros políticos, etcétera, se ven obligados como principal formación principal es la defensa de la región, porque hay una agresión física y con todos los armamentos modernos que podéis imaginar de esa área. Entonces, a pesar de todas esas destrucciones políticas e internacionales que prácticamente nominan la ideología y los principales del partido como una organización terrorista, porque Estados Unidos ha metido el PKK y la Unión Europea también en la lista de organizaciones terroristas. Ese también apoya al gobierno turco y otros gobiernos para justificar. Hoy día Turquía, por ejemplo, ha detenido la mayoría de nuestros alcaldes, diputados, porque le dicen que son miembros del PKK. Entonces, PKK es organización oficialmente reconocido por la presión de Estados Unidos, por la Unión Europea. Entonces, claro, Turquía se dice que es legítimo porque están
es una organización terrorista, entonces yo puedo detener y puedo meter en cárcel. Ese es un poco también juego que se juega en esta área con la complicidad de todo ese aparato internacional en esta área. Pero como he dicho, que si nosotros llegamos a convencer, porque había también una forma del nacionalismo también dentro de la población kurda, no querían que se participaran los árabes u otras minorías étnicas, había una pequeña resistencia. Pero si somos capaces de pasar de ese defecto, poder integrar todo el aspecto de la sociedad, todos los que viven en estas áreas, entonces creo que somos capaces de dar una otra alternativa, una alternativa viable, una alternativa económica viable, una alternativa política viable, una participación, como he dicho, de la mitad de la sociedad que es mujer, la participación activa de la mujer a la vida política. Eso sí que podemos pasar a pesar de todos esos bombardeamientos, toda la utilización de armas, etc. Incluso con las armas y las destrucciones nunca llegarán a controlar una sociedad. Ni siquiera Estados Unidos, aunque tiene una ideología totalmente diferente, no han podido controlar los yihadistas de Afganistán. Entonces, no pueden controlar a nuestra zona. Por ejemplo, los últimos encuestas dan que nuestro partido en Turquía mejora casi 2 veces sus votos. Entonces, en las hipotéticas elecciones próximas, volveremos de ganar todas esas alcaldías que han sido destruidas hoy día, que han nombrado, le llaman administrador, son gentes del gobierno, administrador, que le han cambiado los alcaldes y concejales y le han puesto administradores. En nuestras ciudades, donde hemos ganado, según la burguesía, la democracia incluso burguesa, con 70-80% de votos. Entonces, sí que vamos a ganar, pero como he dicho, que no debemos hacer errores y debemos ser fiables lo que decimos, defendemos las ideas, y cuando lo practicamos, esas ideas en la vida política y social. Bueno, como había mencionado, vamos a cerrar este bloque con una breve reflexión que le pedimos a Albani y a Fanuc que realicen respecto a si están de acuerdo con definir el proceso que llevan adelante desde el punto de vista comunal, alternativo, contrahegemónico, como un autogobierno popular democrático. Es decir, en el comité organizador había discusiones respecto al tema de democracia, el concepto si lo poníamos, la categoría si la poníamos en duda en algún espacio, y creíamos interesante transversalizarlo, pero un poco la pregunta esta final va en torno a esa idea, es decir, democrático en qué sentido, ¿no? Este autogobierno popular. Bueno, nosotros en Venezuela planteamos que tenemos una democracia participativa y protagónica, ¿no? Esto está reflejado incluso en nuestra Constitución. Y es así porque la toma de decisiones desde las bases se hacen en las asambleas, dentro de las comunas, ¿no? Y es protagónica porque pese a que nosotros ahorita estamos impulsando esta plataforma de unión comunera o este movimiento en movimientos, nosotros no tenemos una receta ni una fórmula única. O sea, cada comuna responde a los intereses locales, a sus potencialidades geográficos. Por ejemplo, ahorita la comuna urbana que tenemos dentro de la Unión Comunera, que es la comuna 5 de Marzo Comandante Eterno, es una comuna en el barrio, en el valle, en Caracas, y que son las periferias, ¿no? Entonces, allí no hay sistemas, servicios públicos, o sea, porque fueron construidas a partir de que empieza a crecer la población y, bueno, las familias no encuentran dónde vivir, o la población migrante que viene del interior del país también, ¿no? Que viene del campo, donde, o sea, no tiene sitio dentro de las urbes, ¿no? Dentro de las grandes urbes, y empiezan a conformarse en esas periferias, ¿no? Pero que no dejan de poner su mano de obra al centro de la ciudad. Entonces, estos espacios se vuelven espacios solamente de pernocta, la gente solamente va a dormir.
Entonces nosotros, el gran reto es conformar allí la comuna, que no sea un espacio solo de dormir, sino que sea un espacio transformador de calidad de vida, donde existan espacios, canchas, donde los niños, la juventud, la población en general pueda también recrearse, ¿no? Que no sean... la vida no puede ser tan marginada. Ese es el gran reto que tenemos ahora dentro de la comuna urbana, y claro, el apoyo fundamental de la producción de las comunas rurales, ¿no? Que hacemos intercambios, llegan camiones con alimentos, hacemos jornadas de venta. Ahorita el gran reto es hacer nuestra casa comunal donde podamos vender obviamente a precios solidarios lo que se produce, donde la gente no tenga por qué pasar tanta hambre la situación, ¿no? Tenemos ahora una casita morada que la logramos este año, donde le damos atención psicológica a las compañeras en situación de violencia, donde están también los niños, las niñas participando, tienen un lugar de recreación allí, que nuestro gran reto es hacer una casa de paso, porque bueno, ahí mismo dentro del barrio un compañero te violenta, te golpea, y entonces la mujer ¿a dónde se va a ir, no? Es como el gran problema que tenemos. Y con este ejemplo lo que quiero dejar claro es que cada comuna responde a las necesidades de su territorio, ¿no? Y que por eso nosotros apostamos a esa democracia participativa y protagónica dentro de nuestros procesos. Claro, si nos preguntáis, ¿es un sistema democrático? Lo vamos a decir democrático, porque nosotros pensamos que es democrático. Después el pueblo va a decidir si es realmente democrático o no, pero todas las decisiones que nosotros llevamos son las decisiones que se toman a las asambleas. Y ahora las asambleas dependen también del nivel de la asamblea, de conciencia política o de la región, o de qué parte del pueblo pertenece, etc. Entonces, pero como principio, es una democracia participativa, es una democracia que se toma en general con consentimiento, consensos, como se dice en castellano, y si no llegamos a consenso, votamos. Entonces la votación es el final, realmente el último, si no llegamos a un acuerdo en las asambleas, entonces en este caso utilizamos el voto, pero en general intentamos de llegar a un consenso por las decisiones. Y el sistema es un sistema confederal, confederalismo democrático. No decidimos por otras cosas y otras regiones, sino que realmente son decisiones de sus lugares que llegan. Muchas veces son contradictorios, puede ser contradictorio según las regiones, etc. Os doy un ejemplo, por ejemplo, en el gobierno que llamamos federalismo de Kobane, está prohibido de casarse con dos mujeres, ¿no? En las regiones del Kurdistán está prohibido. Pero hemos intentado de aplicar a las regiones árabes, hay una resistencia, entonces dicen que no aceptamos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues es un problema, hay muchas zonas que hay problemas de esa forma. Entonces, dicen que hemos votado y no aceptamos. Por ejemplo, hay otros problemas que surgen, porque he dado un ejemplo, pero en la región de Kurdistán es obligatorio, pero en una comuna, al otro lado, a Raqqa o más abajo de las regiones que es la gran mayoría es totalmente árabe, pues no llegamos de aplicar, por ejemplo, ese punto. Puede ser, el norte del Kurdistán es mucho más desarrollado económicamente, socialmente, no tenemos ese problema. Pero, por ejemplo, un candidato no puede, si todavía existe, que es un hombre casado con dos mujeres, no puede ser un candidato, por ejemplo, norte del Kurdistán. Está prohibido. Pero en otros países, en otras regiones incluso, quizá no podemos aplicar. Esa es la realidad de la sociedad y la realidad de la religión, etc. Entonces, esas cosas que son, muchas veces son dificultades que podemos encontrar. Y
pienso también, depende un poco dentro del ámbito, porque he dicho al principio es una situación de guerra, pero a pesar de esa situación de guerra, las decisiones se toman en las asambleas y finalmente es lo que deciden realmente. En el caso, por ejemplo, también he dado el ejemplo de las ciudades, municipios, no son solamente los que han sido elegidos oficialmente como concejales y tal que deciden, no. Son los barrios que deciden y las asambleas de la ciudad que deciden. Creo que esa es una forma, podemos mencionar una democracia directa o democracia participativa. Y finalmente, si llegaremos, es cuestión de tiempo también de preparar la sociedad y depende del avance de la sociedad. Peligros siempre hay cuando, por ejemplo, gentes tienen un protagonismo dentro del movimiento, aunque oficialmente hay una asamblea, pero dentro de la asamblea 1, 2, 3 personas se adelantan y pueden decidir en nombre de la sociedad. Y creo que el peligro está ahí. Y ese depende realmente la práctica, la posición de los gentes que estamos intentando formando de formaciones políticas. Ese si insisten realmente no puede pasar, pero sí que puede tener que 2, 3 personas un poco se destacan y eso pasa muchas veces y deciden en nombre de asamblea en general. Y ese es un poco peligro porque esos hombres pueden también caer a otro punto, la persona se puede cambiar, se pueden comprar y entonces ese es un peligro. Entonces creo que la idea es que estamos intentando, sobre todo, es impedir que realmente la democracia participativa lo vemos como una forma más importante, más conveniable a una sociedad. Sí que estamos por esa democracia directa y democracia participativa. Bueno, hemos finalizado los bloques con las preguntas que teníamos previstas. De manera que abrimos el espacio esperamos de unos 20 minutos, tenemos previsto terminar a las 2:30, para el intercambio entre los asistentes y las personas que nos ven vía web. La modalidad, le pedimos que sean preguntas o reflexiones muy acotadas para que pueda participar la mayor cantidad de personas. Hola, me llamo David y lo primero te la gracias por vuestros testimonios y su nivel de concreción. Y lo segundo, os quiero preguntar por una decisión que no hemos hablado estos días y en este rato creo que tampoco, y a mí me interesa mucho, que es, más allá de la estructura con comunas, es el proceso de maduración personal y colectiva de los pueblos y los barrios en cuanto a cultura asamblearia, ¿no? En su doble proceso bidireccional el bagaje cultural que pueda haber en los barrios y pueblos de Venezuela o en los barrios y pueblos kurdos y cómo eso se conjuga con el discurso más ideológico para generar esa cultura asamblearia en cuanto a calidad de comunicación, gestión de liderazgo, como adelantábamos hablando hace un momento, cultura del consenso, etc. Como que contéis un poco más a nivel de base cómo ha sido el proceso o qué problemas o qué éxitos o qué herramientas, sobre todo me interesa este último, para hacer esa transición entre personas que están acostumbradas a una cultura de la delegación para pasar a una cultura más de empoderamiento colectivo. Perdón, no lo precisé, pero si quizás lo que hacemos es hacer todas las preguntas, no sé si la metodología hasta ahora ha sido así, para luego
Igual lo podemos decidir entre todos y todas, es decir, si hacemos todas las preguntas y luego todas las respuestas. Vale. Bueno, yo quiero preguntar por un tema que siempre me preocupa mucho porque me cuesta ver cómo enfocarlo, que es el modelo de salud. Creo que en el resto de necesidades más básicas veo más cómo organizarse colectivamente para resolverlos, pero me gustaría saber cómo se desarrolla el modelo de salud en las comunas de Venezuela o en la experiencia que tenéis. Luego en Kurdistán yo conozco más Rojava, ¿no? Y sé que también es un reto y sé que hay algunas iniciativas, pero aún no está como resuelto. Y también porque, por ejemplo, en Occidente yo creo que es una preocupación muy grande y que es una de las cosas que seguramente nos cuesta entender cómo vivir fuera del Estado sin un sistema, por ejemplo, de salud estatal o cosas de estas más básicas, ¿no? Relacionadas con la salud. Bueno, un poco esto. Sí, yo quisiera hacer un par de preguntas breves. La primera sería, dentro del Kurdistán, ¿tenéis una burguesía? ¿Quién es la burguesía en Kurdistán? Y segundo, ¿qué relación existen entre el poder de esa burguesía y el poder popular que tú nos has explicado? Por ejemplo, si hay una asamblea que toma una decisión determinada, pero el poder oficial, digamos, las instituciones oficiales son diferentes, ¿qué tipo de relaciones o de conflictos se establecen o cómo se pueden resolver o no resolver los conflictos? Bueno, yo más que una pregunta es como un pequeño aporte, pues un pequeño complemento a las cosas maravillosas que ha dicho nuestra compañera Albani en cuanto a la comuna en Venezuela, la unión comunera en este caso. Yo anotaba unas pequeñas cositas aquí y digo que la unión comunera viene a disputar, sí, pero más que disputar, pues se plantea como objetivo único la conquista total del poder económico, político y social del territorio, pues del país en este caso. Si bien es cierto que hablamos de Estado comunal y lo vemos lejano, pero en prácticas concretas desde cada territorio, pues vamos unificando fuerzas y vamos juntando esas prácticas pues de autogobierno y así de alguna u otra manera la gente en los territorios se ve reflejada y se viene sumando a ese ejercicio de autogobierno que desarrollamos en cada uno de nuestros territorios. Colocaba aquí como pregunta, ¿qué garantiza la democracia en la comuna? Como bien decía Albani, en nuestra constitución pues dice y emana y así acatamos que es una participación participativa y protagónica. ¿Mediante qué? Mediante las asambleas, mediante la conformación de la comuna, mediante la conformación e impulso de la ciudad comunal, mediante la conformación e impulso de la unión comunera, pues garantizamos de alguna u otra manera la democracia en los territorios. La asamblea es el reflejo más vivo de una democracia participativa y protagónica porque es la gente quien toma la decisión de cómo, cuándo y por qué ejecutar una acción en cada uno de los territorios, bien sea en cuanto a lo económico, a la educación, a la salud, a la lucha de las mujeres. O sea, es la asamblea según las necesidades que decide cómo y cuándo hacerlo. Lo otro que decía es cómo sumamos no solo a la juventud, sino a todo el proletariado, pues toda la gente que hace vida de un territorio. La mejor forma de sumar es convencer haciendo. O sea, vamos convenciendo, pero vamos haciendo. O sea, desde lo concreto, desde la realidad. Decimos nosotros siempre por allá en nuestra comuna, en la comuna del Maizal, predicar con el ejemplo. La mejor manera de sumar es predicar con el ejemplo. Que nosotros, de una forma muy simple, queremos el ambiente, que es algo que está muy en el tope ahorita, de cómo conservamos el ambiente. Si ven a un grupo de personas plantando un árbol, muchísima gente se va a sumar, y más si enfocamos cuál es el interés, pues la importancia que tiene eso para que impacte en todo el territorio. ¿Qué nos convoca? La necesidad de una sociedad incluyente, que eso se traduce en construir socialismo, hacer socialismo. Decimos que es necesario
que debemos tomar el poder constituido para transformar y ponerlo al servicio del pueblo. Y por último, creemos necesario la unidad nacional e internacional. Y cierro diciendo que la solidaridad es el alma de los pueblos. Yo, al oír rotular al nombre de una comuna con el nombre del Che Guevara, la comuna Che Guevara, y saber que estas son unidades de producción también, ¿no?, que son también unidades de producción, rápidamente me ha venido a la cabeza el debate cubano. Es decir, el Che Guevara, una vez que los revolucionarios triunfan y se hacen con el aparato del Estado, el Che Guevara, en lo que posteriormente se denominó el debate cubano, impugna la ley del valor como un factor de regulación social, ¿no? Es decir, él pensaba que para la construcción de esa conciencia del hombre nuevo no podía quedar esta suspendida en el incentivo material, no en el dinero, porque este era un arma mellada por el capitalismo. Y aquí aflora un interrogante que es qué otro tipo de criterios damos por válidos a la hora de sobrevivir que no sea la categoría fuerza de trabajo. Y por lo tanto mi pregunta sería ¿cuál es la relación en la contradicción capital-vida en el interior de las comunas? Eso hacia el interior de las comunas y hacia el exterior, si el Estado es una forma del valor, ¿cuál sería la relación o cuáles serían las líneas de autonomía y de subordinación de las comunas en su relación con respecto al Estado? Bueno, antes que nada agradecer la excelente intervención, tanto de Albanís como de Farouk, y sobre todo agradecer la resistencia, la lucha y las alternativas de vuestros pueblos, que son una inspiración para todas nosotras y nosotros. Vengo de una experiencia mucho más modesta de barrio en Cataluña, donde tenemos un debate, una construcción popular entre la autoorganización comunitaria y las alternativas económicas de base cooperativa, ¿no? La pregunta que me gustaría compartir, ¿no?, en ambas experiencias sería, en las iniciativas de producción económica, ¿quién toma la decisión de que se produce? ¿Las personas trabajadoras de esas iniciativas o es el conjunto de la comunidad? ¿Cómo hacéis esta relación entre las herramientas económicas cooperativas con la determinación de qué necesita el territorio, qué necesita la comunidad y quién toma la decisión de qué producir y cómo? Muchas gracias. Bueno, interesantísimas las preguntas. Vamos a pedirle a Albani y a Farouk que la respondan de forma sintética. El compañero preguntaba que cuáles eran las herramientas de éxito que hemos tenido, ¿no?, en la experiencia. Bueno, yo creo que las herramientas de éxito serían el hecho de que nadie viene a imponernos una agenda de qué hacer, cómo vivir, cuáles son la toma de decisiones en concreto, qué es lo que necesitamos para nuestra vida, ¿no? Porque quién mejor que nosotros y nosotras para saber cuáles son nuestras necesidades y cómo cubrirlas, qué soluciones tener allí. La compañera Jennifer ahí planteaba de manera muy precisa el tema de las asambleas, que ha sido nuestro gran éxito, y es verdad, ¿no? Porque obviamente lo que nos convoca a encontrarnos siempre como humanidad a lo largo de la historia ha sido las necesidades en conjunto. El responder esas necesidades que tenemos, ¿no? Nos convoca a hablar, a encontrarnos, a debatir, a discutir. Y bueno, a partir de ese encontrarnos es plantear qué soluciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos, dentro de la comuna, tenemos que hacer un plan de desarrollo comunal. Y ese plan de desarrollo comunal da respuesta, ¿no?, en asamblea a esas necesidades. Ese para nosotros y nosotras ha sido nuestro gran éxito. O nuestra clave, pues, más allá de un éxito, porque bueno, todo es una construcción permanente, ¿no? Respondo todo. Sí, sí. Okay. La compañera preguntaba el modelo de salud. Bueno, nosotros y nosotras buscamos, o siempre estamos en la disputa que dentro del territorio comunal exista, nosotros allá le llamamos CDI, Centros Diagnósticos, ¿no?, Integral. O un lugar, un espacio donde las enfermeras, los doctores, las doctoras, los
enfermeros que habiten en la comunidad, o las compañeras que pueden creer en la medicina homeopática, o compañeros, ¿no?, puedan dar atención a las personas que lo requieran, lo necesiten. Y es como una disputa también permanente con el Estado, el hecho de aprobar recursos que vayan dispuestos a una salud pública de calidad. O sea, no solamente que sea pública, porque a veces hay sistemas de salud público, como por ejemplo nosotros, y no es de calidad, o por ejemplo ahorita con el bloqueo, las medicinas es muy complejo encontrarlas, y las que llegan al país llegan con unos altos costos. Entonces, bueno, eso por allí en estos momentos realmente es un reto, pero bueno, la comuna está en esa búsqueda, en esa construcción, ¿no? Por otra parte, el compañero allá señalaba cómo es esa relación con el Estado. Bueno, es una relación compleja, ¿no? Porque bueno, en este reflujo que es nacional e internacional también, esos látigos que da constantemente el sistema, hace que incluso los estados más progresistas, los estados más aliados, tengan unas contradicciones muy fuertes y tengan pactos que terminan golpeándonos sin duda alguna. Y para nosotros y nosotras la forma o la solución ha sido organizarnos. O sea, organizarnos en comuna y ahí profundizar como el tema del debate que tenemos interno con las zonas económicas especiales. O sea, es un modelo chino. Nosotros decimos que en América Latina, por la colonización, no llegamos ni siquiera a un sistema capitalista de desarrollo de nuestras fuerzas de producción. O sea, es muy como todo un tema porque llegamos a tierras que es que nadie las está produciendo, no es que son del burgués tal, del capital tal, o es que el Estado sabe siquiera que existen. O sea, son tierras que están ahí ociosas y que nuestro gran reto en estos momentos es producir, porque producto de la renta petrolera, que es lo que nos atraviesa en Venezuela, estamos acostumbrados al consumo exacerbado, a la compra de las cosas ya hechas, y no a la producción de los alimentos de calidad de vida, y además una producción que responde a la no explotación por explotación, a una agroecología, o sea, que responde a lo agroecológico, porque además viene de la ancestralidad nuestra también, ¿no? Entonces, por eso también se ve muy tensa esa relación con el Estado, porque es, bueno, tenemos esta tierra, pero tenemos que lograr que el Estado nos reconozca, que son tierras comunales, que las vamos a producir en común, ¿no? Y que estamos organizados para eso. Por otra parte, el compañero finalmente preguntaba, y felicito la experiencia, nunca las experiencias son pequeñas ni son pocas, sino que son ese músculo, ¿no?, que va alimentando la lucha de los pueblos. ¿Cómo se produce y quién toma la decisión? Bueno, es como lo que respondí al principio, esas decisiones se toman en asamblea y en conjunto, porque sucede que cuando te vas a las experiencias comunales, cuando la gente está en intención de organizarse en comuna, entonces la gente tiene pequeñas parcelitas, o a veces grandes parcelas. Yo, por ejemplo, siempre digo un chiste que soy de los Andes, y allá la familia dice, no, yo tengo una tierrita, y tú vas y vive en el páramo, y es todo el páramo que es la familia, ¿no? Entonces, allí la gente se encuentra porque mayormente se responde la producción a las condiciones climáticas. Entonces, en los Andes, por ejemplo, producimos papa y todas las familias son productoras de papa, tienen la semilla, además saben cómo reproducir la semilla y poder guardarla sin utilizar venenos, o sea, tienen alternativas concretas a eso y que son conocimientos ancestrales y que los valoramos muchísimo, y la gente, como es cotidiano, pues le parece que es normal, pero es algún hecho extraordinario. Entonces se reúnen, entonces bueno, ya la producción quizás sea un poco más planificada, que eso no está mal, está bien, y además no solamente esa producción, sino canalizar que esa producción va a ser distribuida a otras comunas, ¿no?, que va a haber un trueque, un intercambio incluso, que ya el valor moneda, de lo que dice el compañero, ya el hecho económico de lo tradicional, no es quizás necesario de primer orden, porque incluso podemos nosotros crear nuestra propia moneda, que tenemos la experiencia, por ejemplo, en la comuna Che Guevara, que el intercambio es con el cafeto.
Ellos producen café y chocolate, que es una moneda propia, y el cafeto vale según el quintal y según lo que realmente ha costado esa producción. Entonces, a partir de ahí se hace ese intercambio de maíz, por ejemplo, con el maizal, o se hace el intercambio con otros rubros en otras comunas. Bueno, por allí nosotros, para cerrar en Venezuela, diríamos que vamos a internacionalizar la lucha y vamos a internacionalizar la esperanza también. Para responder a las cuestiones que han puesto, en primer lugar sobre salud, claro que es que estamos en una zona de guerra. Al norte del Kurdistán, donde tenemos la mayoría de la población ocupada por Turquía, hemos creado al turno de las alcaldías centros de salud. Hemos tenido una política, se llamaba política salud popular, y de esas formaciones de organización paralela al Estado que hemos creado casi en todas partes del Kurdistán. Toda esa infraestructura ha sido prácticamente ilegalizada por el gobierno. Entonces, la mayoría de personajes, incluso responsables de ese centro de salud, han sido detenidos. Entonces, los centros que han sido importantes para ayudar a la población han sido ilegalizados también por los administradores del Estado que han cogido la plaza de los alcaldes que han sido elegidos por nosotros. Entonces, al norte prácticamente toda esa infraestructura paralela que hemos creado hoy día no funciona. Esperemos de nuevo hacer funcionar, pero prácticamente podemos decir de esa forma. Y Rojava sí que tenemos una política también de esa forma. Incluso una amiga que ha fallecido de Latinoamérica, Leguerín, que empezó de la formación de toda esa estructura de salud en esta área. Yo creo que la amiga era de Argentina, si no me equivoco, era argentina esa compañera. Intentamos de crear esa alternativa, centros de salud en todas partes. Actualmente la mayoría cosas se funciona, claro, con ese confederal, Estado confederal, o gobierno confederal, podemos decir, de una forma se funciona esa forma de, podemos decir, gobierno confederal. Y está un poco, los recursos y las posibilidades son mínimas, porque hay un embargo total en la región, no podemos tener suficientes medicamentos. El norte del Kurdistán, que podría fácilmente arreglar los problemas o ayudar, y está prohibido porque han creado una muralla de 650 kilómetros entre nosotros, en el norte del Kurdistán y Rojava. Entonces, es una situación bastante crítica, no es tan fácil de desarrollar alternativas. Hay grupos y estudiantes, grupos, formaciones que trabajan sobre medicina alternativa, con todas las metodologías, con las hierbas, como se dice, plantas, que también se desarrolla una política totalmente alternativa al sistema capitalista, pero no podemos decir que hemos llegado a un nivel muy fuerte en esta área, pero en general salud está gratuita en Rojava, la educación también está gratuita, y la electricidad, todas esas cosas que la economía de esa región se distribuye entre la población según las condiciones y las potencias que tenemos. La burguesía, no, es que nosotros kurdos decimos que no hay una burguesía kurda. Hay gentes que colaboran con los estados coloniales, porque Kurdistán ha sido una colonia, incluso ni siquiera ha pasado el tiempo del feudalismo muy, como dice, muy cómodo como otros estados que han pasado del sistema feudal al capitalismo. Entonces,
realmente no hay una burguesía propia kurda, sino hay colaboracionistas de las burguesías fuera, que sean de iraní, que sean de Turquía o que sean de los países árabes. Hay un núcleo que se intenta crear en Kurdistán de Irak, pero ellos mismos son muy ligados al sistema económico turca o iraní. Una parte está muy pegado al sistema económico de Irán, otra parte del Kurdistán de Irak está muy pegada al sistema capital de Turquía. Entonces no podemos realmente decir que hay una burguesía nacional que protege sus intereses. No existe. Sí, no hemos tenido esa suerte, como se puede decir. Sí, que quien decide finalmente, claro, hemos dicho al principio, creo que la decisión, la gran mayoría de las decisiones se toman los comunes y las asambleas. En el respecto de nosotros, las asambleas están también no solamente en Kurdistán, fuera del Kurdistán también, porque en Europa también tenemos casi 2 millones kurdos. Entonces es la asamblea del pueblo del Kurdistán en Europa que decide sobre varias cosas sobre la comunidad kurda en Europa, por ejemplo. Al mismo tiempo son las asambleas que deciden al respecto. Y eso depende de la zona donde está, ¿no? Y qué condiciones están, porque, como he dicho, el norte es diferente, el sur es diferente. Hay que decir claramente que nosotros somos la fuerza primera, con 70-80% de apoyo de la población en Kurdistán de Turquía. El Kurdistán de Turquía es la mitad del pueblo kurdo como territorio, como también personas, ¿no? Entre 20 y 25 millones. Y hay una parte de Kurdistán de Irak que no somos mayoritaria en esa parte, es mucho más esa teoría que quieren crear un Kuwait o un Dubái en Kurdistán. Ellos tienen la mayoría y la presencia de Irán, de Turquía, de Estados Unidos, todo esto está muy fuerte en esa área. Y el Kurdistán de Irán es una zona realmente que no se puede prácticamente entrar, pero de opción política es de nuestra ideología. Y de Siria también somos la mayoría, la idea política, que podemos decir opción política. En 3 partes somos la mayoría, pero en una parte tampoco no somos mayoría, hay que reconocer. Entonces, depende de qué parte del Kurdistán, de qué forma podemos tomar decisiones. Creo que eran estas las cuestiones, si me quedo otro. Okay, gracias. Creo que a pesar de todo, esa es realmente la política viable y la forma de vivir que puede también resolver todos esos conflictos que no se terminen en Oriente Medio. El mejor sistema es ese sistema que nosotros defendemos, el confederalismo democrático. Dentro de ese sistema pues pueden participar todos los pueblos en igualdad. Cuando decimos que estamos contra el Estado, pero no decimos que estamos contra la independencia. Somos independentistas, pero estamos contra el concepto del Estado, el modelo de Estado que nos impone, que nos han puesto los ingleses, franceses en esta área. Entonces, es posible de vivir conjuntamente, independientemente, en igualdad con todos los pueblos que nos rodean y que construir conjuntamente unas ideas, una forma más democrática, más participativa, que todos los pueblos pueden vivir en paz. Creo que esa es la mejor opción por nuestra región, al menos, que puedo decir, y que puede ser también por otras regiones. Gracias. Bueno, para finalizar, quería simplemente agradecer la disciplina y el compañerismo solidario de Albanis y de FANUC, de todos y todas ustedes, de quienes nos ven vía web también. Ha sido para mí un honor
digamos, facilitar esta tarea de que ellos se expresen, de que Albani y FANUC se expresen, y ustedes, en este tema tan interesante. Quería también reconocer el enorme esfuerzo, compromiso y entrega del equipo organizador del Congreso, porque bueno, ha sido un año de dificultades en medio de estas políticas capitalistas que nos impone la pandemia, y finalmente reconocer el valor de estos espacios para encontrarnos, intercambiar y enlazar los procesos de lucha revolucionaria comunal. A todos y a todas, muchísimas gracias por su participación.